Estamos de regreso para hablar de la cumbre para tratar la pederastia clerical que se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero en el Vaticano a iniciativa del Papa Francisco, con la presencia de 120 conferencias episcopales, incluyendo a México, y también de ciertas iglesias orientales. México va a estar representado con víctimas que han sufrido este penoso tema de la pederastia clerical, y para profundizar este asunto se encuentra con nosotros Cristina Sada. Ella es defensora de las víctimas de la pederastia. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Gracias por venir. Gracias. Y Alberto Altie Gallo, él es ex sacerdote y defensor también de las víctimas de la pederastia. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, empecemos contigo, Alberto. Tú llevas muchos años en esto, también Cristina, hay que decirlo. ¿De qué se trata? A ver, esto parece importante, ¿no? Pues bueno, en principio diríamos que sí, precisamente porque el tiempo de la problemática de la pederastia clerical, en lugar de disminuir la problemática misma, ha ido creciendo y se ha vuelto ya un problema a nivel mundial. Sí. Cosa que efectivamente no se esperaba ni se quería de parte de la Santa Sede, sí, que llegara a estos niveles, ¿no? Es la primera vez en toda la historia de la Iglesia que un Papa convoca a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo para tratar el tema a nivel mundial. O sea, lo que estás diciendo es que esto creció como una bola de nieve. Sí. Tú que llevas muchos años en esto, denunciando el tema en México, ¿alguna vez te imaginaste que tenía este asunto tal profundidad y en tantos países? Bueno, cuando me corrió el cardenal Rivera de México y me fui a Chicago, en Boston me tocó ver el caso del cardenal Bernaló, y es cuando descubrí que la problemática no era de individuos, sino que era un mecanismo de protección a individuos pederastas. Por cierto, que está espectacularmente reflejada en esta película, ahorita me acuerdo el nombre. Spotlight, exacto. Spotlight, buenísima, de cómo si había un entramado, una protección por parte de la Iglesia. Así es. Cristina, ¿tú cómo ves esta cumbre? Bueno, sí levantó expectativas de los luchadores a favor de las víctimas de esta causa tan dolorosa, como dijiste hace rato, porque no es un acto más de pederastia, es el acto por un representante de Cristo, según le enseñan a los fieles. Sí. Y pues el 95% de las víctimas son fieles, son creyentes católicos. Entonces, esto levantó expectativas entre las víctimas y entre nosotros, los defensores de las víctimas, pero el Papa ya nos dijo que bajáramos la expectativa, que estaban muy infladas. Entonces, ver cómo está eso. Ahí hay una contradicción del Papa Francisco. Lo dijo públicamente hace, ¿qué será, Alberto? 4, 5, 7 días. Sí, o sea, tienen las expectativas muy infladas. Sí. Hay que desinflarlas. Entonces, ¿ustedes qué estarían esperando? A ver, vamos con las expectativas. Bueno, pero primero déjame hacerte una pregunta de la dimensión del problema en México. Tú que representas víctimas de la pederastia, ¿de cuántos casos estamos hablando? Mira, es imposible decirte, pero déjame decirte, a nivel mundial, lo que se ha detectado cuando se han hecho análisis, que por cierto, las víctimas que denuncian no son la misma cantidad de víctimas que existe. Hablando de víctimas que denunciaron ante la Iglesia, el 7% de los sacerdotes son pederastas. ¿7% es el 7% en donde se ha descubierto esto, en Australia, en Pensilvania, donde de 8 diócesis, 6 participaron teniendo sacerdotes que cometieron actos de pederastia los últimos 70 años. Estamos hablando del 7%, que es Irlanda también. En México no tenemos cifras. No hay cifras. Acaba de decir nuestro arzobispo regiomontano, que también es el presidente de la Conferencia Episcopal de México, don Rogelio Cabrera, que hay 152 casos, que por cierto, le damos la bienvenida, que por fin le expresen al público ya general es un paso, que existe, pero no damos la bienvenida porque solamente les quitaron su derecho a ejercer misa y demás. ¿Dónde están? 152
es lo que casos reconoce en México. la Iglesia mexicana. Es lo que reconoció hace unos cuantos días el arzobispo Rogelio Cabrera. ¿Tú tienes alguna cifra, Alberto? Algún, digamos, para medir, para Claro. tener una idea de la dimensión de esto? Por supuesto que son muchísimos más. Sí. Si me lo permite, te diría, nosotros hemos siempre partido desde las víctimas, ¿no? Sí. Y hemos encontrado que el padre Maciel, el padre Nicolás Aguilar, Sí. el padre Gerardo Silvestre, el padre Eduardo Córdoba, todos llegaron a más de 100 número de víctimas Cada de uno. cada uno. O sea, ahí ya tienes 400. Y ahí tenemos 400, 500, Sí. de los cuales muy pocos logran denunciar. Correcto. Ahora, del número de sacerdotes, por supuesto que son más. Norberto Rivera reconoció en un momento 15. Fuimos a ver su declaración y resultó que dijo que no eran 15, sino que eran 6. De esos 6 encontramos que solo uno era vigente, ¿no? Sí. Entonces, entre los que son los que la Iglesia maneja y los que la Iglesia reporta a Roma, que esa es su vía de conducto, y los que sabemos y llegan al Ministerio Público, hay una desproporción total. Y además, lo que el obispo Cabrera insiste nuevamente, a pesar de que hablamos con él, es que en el número de los pederastas está el problema. No está ahí. El problema está en el mecanismo de control y de manejo. Eso es lo importante, que aquí más que, digo, yo a mí me importa ponerlo en la dimensión, pero digamos lo que ustedes han sido muy enfáticos es en decir, hay un tema sistémico, hay un tema Exacto. estructural. Exacto. Y yo les preguntaría en ese sentido, ¿qué es lo que esperan de la Iglesia que reconoce que tiene este problema, que llama a una reunión en el Vaticano sin precedentes? ¿Qué esperarían de esa reunión, Cristina? Esperamos nosotros, la única esperanza está en nosotros y tener la fuerza espiritual necesaria para dar la batalla. Y vamos a dar la batalla. Yo voy aparte de Alberto, que va por su propio pie, yo voy con un equipo robusto de 5 personas, con camarógrafo. Vamos a dar la batalla. ¿Para la batalla para qué? ¿Qué es lo que Batalla quieren? para que el mecanismo desaparezca. Es Sí. un mecanismo de encubrimiento. Se repitió, por decirte, en las 6 diócesis de Pensilvania. Todos fueron encubiertos por su obispo. Todos. Sí, sí, el sí. Vaticano también los ha encubierto. Qué mejor ejemplo que el que sufrió Alberto y las víctimas como José Barba, de Marcial Maciel, encubierto por más de 50 años. Y su pena irse a su rancho, que dicen que no, que se fue a pasear a diferentes spas con la esposa Sí. y un buen número de acompañantes también. O sea, es increíble la ligereza con la que los últimos papas han tratado este tema. Y yo diría que no es que esté explotando, es que gracias a Dios estamos en el siglo XXI, hay estas comunicaciones. Sí, claro, claro. Y ya no Oye, está y en la Estados censura Unidos ha como sido antes. fundamental el papel de la justicia, la prensa y la justicia. sí, pero ¿no? Porque acá en siempre Pensilvania ha sido- pues fueron los fiscales los que... Así ¿no? es, y acá Sí. han sido cómplices. Hemos platicado con víctimas y dicen, mira, nosotros llegamos con nuestro abogado apoyado por financiamiento extranjero, por derechos humanos, y ellos llegan acompañados por autos de policías. El agresor, con toda la protección de personajes como Norberto Rivera. O sea, el maltrato a las víctimas ha sido terrible, la descalificación. Entonces esto tiene que acabar. Alberto, tú vas al Vaticano también. ¿Qué estás esperando de esta? Si es una cumbre sin precedentes, que yo sepa, ¿no? O sea, como tal es una cumbre sin precedentes, Sí. pero hay 2 escenarios posibles. Uno, cómo manejar o seguir manejando el asunto como lo ha hecho Francisco, condenando verbalmente y no haciendo nada en la práctica, ¿no? Sí. Esa es una. Entonces, la idea es que a lo mejor se van a reunir, bajando expectativas, pero diciendo, sentimos mucho lo que ha pasado, vamos a trabajar, etcétera, y promesas, ¿no? La otra es que se termine con el mecanismo ¿Eso qué internacional. significaría? Mira, es que la Santa Sede desde 1928, pero sobre todo de 1962, implementó para todo el mundo un mecanismo de
cuidado y atención a los pederastas. Sí. A los Que se pederastas. convirtió en un mecanismo finalmente de protección y de impunidad. Desde 1962 62, en pleno concilio. Sí. ya había estos problemas y hubo... Exactamente, ahí está la pregunta primera. Sí. ¿Qué había de realidad interiormente para que hicieran un documento que abarcara toda la O iglesia? sea, ellos ya lo sabían, digamos. Ellos ya tenían información, ¿no? Porque si no, no elaboran un documento con un protocolo así. Y luego, a partir del 62, a los años 90, 80s, 90s, viene toda esta multiplicación de casos en todos lados y se vuelve una problemática mundial que explota en los Estados Unidos en los años 80, 90, donde el Papa Juan Pablo hace un primer encuentro con los obispos americanos. Ahí nace la palabra tolerancia cero. Sí. Pero el Papa se opone, porque dice, a ver, vamos a ver los casos en particular y vamos a ver cuál sí, cuál no. Entonces vuelve él a traer ya el tema a Roma, que es la decisión que él toma en 2001, y entonces ellos deciden primero qué sacerdote sí puede ser o no inculpado y por lo tanto suspendido antes de ser llevado a las autoridades ministeriales. Sí. Y ahí es donde se vuelve todo el mecanismo interno que está saliendo a la luz a través de los medios de comunicación, como el tuyo en este caso. Sí. Es decir, al darse cuenta, como en Pensilvania, que 300 sacerdotes habían abusado de más de 1000 niños, con pleno conocimiento de los obispos locales y con pleno conocimiento e incluso dirección de Roma, es el problema que está enfrentando. Aquí hay que decirlo porque yo estuve siguiendo el caso por la prensa estadounidense. Impresionante las pruebas que presentó el fiscal de Pensilvania. O sea, no estamos hablando aquí de especulaciones. No. Se presentaron las pruebas. Niñas Y es abusadas impresionante. y luego llevadas a abortar. Sí. Y luego un sacerdote casándose con una menor de edad y luego Sí, no, divorciándose. Ay, no, una cosa Pero, digo, horrorosa. el problema que ahorita está explotando es que no solo cometieron estos actos, sino que tenían pleno conocimiento los obispos Exacto, y los Y hasta protegieron. Roma. Ese es el Ahora, déjenme, porque yo no soy católico y tengo que preguntar estas cosas. Sí, no. Tú dices el tema de Francisco, que Francisco lo condena verbalmente. Sí. No es suficiente, porque entiendo que en la religión católica el Papa es una autoridad infalible. ¿Y la sola voz del Papa no sirve para arreglar un asunto de estos? O sea, serviría si no tuvieran el mecanismo echado a andar y aprobado por ellos, ¿no? Sí. Entonces tienen que condenar y que terminar con el mecanismo. Es lo que nosotros estamos pidiendo y vamos a exigir. Y Ese es el tema. que no y dar basta la instrucciones condena diferentes verbal. a obispos. Un Sí. obispo acaba de declarar que lo que pasa es que la feligresía no entiende que el sacerdote tuvo un momento de debilidad. Así declaró un obispo en España. Momento de debilidad, abusar contra un menor de edad. Sí. A eso le manda un mal momento. Sí. Como si tuvieras mal carácter en ese ratito. Una cana al aire. Bueno, déjenme, tengo que hacer una pausa, pero regresamos con Cristina y Alberto para concluir sobre esta cumbre muy importante que se va a llevar a cabo este mes en el Vaticano para pues ver qué se hace con el tema este de la pederastia clerical. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando un tema muy penoso, el tema de la pederastia dentro de la Iglesia Católica y la cumbre que se va a llevar a cabo a finales de este mes en el Vaticano, convocada por el Papa Francisco para tratar este tema con las víctimas. Entiendo que van las víctimas, ¿no? O sea, se va a escuchar a las víctimas. A ver, por eso Monseñor Cabrero publicó esta información, porque el Papa les pidió a todos los presidentes de las conferencias que se prepararan hablando con las víctimas, ¿no? Sí. Yo sugerí esto y bueno, primero nos reunimos con él y luego parece ser que va a haber una serie de encuentros que esperamos que los haya. La Iglesia, No queda claro entonces, bueno, Alberto. es que la Iglesia Católica en México es de las más atrasadas del mundo occidental en esto. Primero, no quiso reconocer que el problema existía. El caso Maciel, tú lo recordarás que... No, sí, tú hasta fuiste muy valiente en Varios ese sentido. medios fueron acallados. Sí, y el Canal derribados 40 en su momento. Sí. del escenario, ¿no? Y entonces, de ese proceso de silenciamiento brutal,
pasaron a decir que sí había algunos casos, pero que realmente no eran aislados, como los americanos, tan cochinos. Incluso hay una expresión así. ¿Ah, sí? No somos tan cochinos como los americanos. Bueno, Aquí nos protege la Virgen de Guadalupe. Aquí nos protege la Virgen, etcétera. En cambio, ahora están cada vez más y más casos en México. Y entonces el problema está ya en qué decir en esta etapa. Entonces, ¿qué decir? Que hay casos y que todos en su totalidad son manejados internamente por sus obispos en complicidad con las autoridades, la mayoría de ellos. Pocas autoridades han intervenido, han llevado a cabo investigaciones y han detenido a sacerdotes. Tenemos 4 o 5 detenidos en todo el país. O sea, sí hay detenidos. Sí hay detenidos, pero ningún obispo, nosotros presentamos una denuncia contra el cardenal Rivera, ha sido realmente llamado. Con evidencia de que él sabía. Él lo dijo. Alberto. Él lo dijo, yo tuve 15 casos, él explica perfectamente el protocolo. Y estaba obligado entonces a reportarlo a las autoridades. Y cuando dijo que sí lo había hecho, vimos los casos. Sí. Y por supuesto que no se sostenía más que uno solo, que es el de Jesús Romero, que además ellos no denunciaron, lo denunció él mismo, Jesús Romero. Tú, Cristina, que eres defensora de las víctimas, ¿qué esperarías de esta reunión? O sea, sí que van a ir víctimas junto contigo a expresar lo que pasó. En mi grupo ¿Sí? no. ¿No? Va Bernardo Barranco, que me hizo el honor de aceptar. Sí. Y van 4 personas más. Sí. Camarógrafo y 3 reporteros. Sí. Porque queremos abarcar, quiero que la gente entienda, una cosa es seca, la reunión de Ending Clerical Abuse, el foro, por primera vez a nivel mundial, se está haciendo en Roma. Tiene muy poco de haber nacido. Coincidente con la cumbre de Francisco. Adrede, coincidente, pero más largo. Y por otro lado está la cumbre del Papa. Entonces está aquí la cumbre del Papa. Él le encargó a los obispos que hablaran con las víctimas. A mí no me queda claro si también pagó boletos de avión para que vayan las víctimas dañadas. Pues no lo van a hacer para todo el mundo, porque serían cientos de miles, según yo. Entonces, cientos de miles. Pues sí. Se calculan 200,000 víctimas. Híjole. Entonces, bueno, no sé a cuántas víctimas, sé que va a ser a puerta cerrada, nos van a dar pues las noticias que nos quieran dar, y ahí Bernardo Barranco y César Valdés van a estar subiendo información desde el Vaticano. Y por otro lado vamos a estar subiendo información desde ECA, donde vamos a estar Alberto y yo, porque pues adentro con el Papa no nos van a dejar entrar. Ahí nomás entran los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. Está bien, lo que nos filtren, eso lo vamos a subir a una nube para que cualquier nada más va a ser una reunión privada de la Iglesia Católica. Sí, es una reunión privada y van a hacer sus declaraciones. Y van a decir que todo va a estar muy bien. Entiendan que nosotros como defensores y las víctimas tenemos cierta desconfianza, para no decir mucha. Pero entonces tú vas a estar en lo de ECA también, en lo de Ending Clerical Abuse, exactamente, ¿no? Que se termine el abuso clerical en español. Sí. ¿Qué es esta reunión? ECA no es otra cosa más que la reunión de muchos representantes, víctimas, activistas, abogados del mundo, que nos dimos cuenta que si no actuábamos juntos no podíamos incidir en la cúpula que es la Santa Sede. Porque la problemática de la pederastia no es solo en diferentes países o localidades, no. Es que hay un mecanismo mundial. Eso es lo que no quiere reconocer la Iglesia. Leía precisamente un artículo de Bernardo Barranco en La Jornada sobre este tema, y lo que argumenta Alberto es que tiene que haber consecuencias. ¿No? La Iglesia tiene que asumir su responsabilidad y tiene que actuar en consecuencia. Exactamente. ¿No? Y eso pasa por desmantelar ese sistema. ¿Qué implica desmantelar ese sistema? Danos una idea. Mira, el Papa, como todos los papas, concentran el máximo poder que puede ejercer cualquier soberano. Por eso le hablan de un régimen monárquico absoluto. Porque tiene el poder ejecutivo, legislativo, judicial, administrativo, todos los poderes concentrados en él. Bueno, entonces él es el único que tiene la decisión de terminar con el mecanismo.
Pero a su vez nosotros también estamos tratando de llevar a la Iglesia y a los responsables ante los tribunales, sean locales en Estados Unidos, México, etcétera, Sí. sea en la Corte Penal Internacional, en este caso, u otras cortes. Estamos estudiando la parte jurídica. ¿Por Sí. qué? Porque la Iglesia es responsable de delitos graves contra niños y niñas. Por un lado, las agresiones directas y por otro lado, los encubrimientos y los desprecios abiertos que han habido hacia muchas víctimas, como los exlegionarios de Pero Cristo. te puedo hacer una pregunta, tú que estuviste adentro de la iglesia. Sí. Si llegara un papa con toda la voluntad de resolver este problema, ¿sí se resolvería, Alberto? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues O ahí sea, está. Digo, porque no sé qué tanto haya otros intereses No, ahí a ver. abajo. Por ejemplo, con lo Sí. que vimos con Marcial Maciel, es que pues el poder de los legionarios de Cristo era tan importante que el Papa Juan Pablo II pues digamos, soslayó el tema, ¿no? Sí, prefirió Sí. mantener a la institución por Exacto. todos los beneficios que recibía. Correcto. Por eso, la pregunta aquí al final es, ¿qué va a pesar más? Sí. ¿El interés, el beneficio, el prestigio, que es lo que hasta ahora han jugado? ¿O van a buscar realmente alguna vez volver a las bases y a las fuentes de la revelación? ¿Y cómo ves a Francisco en ese sentido? Lo veo ambiguo desde ¿Ambiguo? el principio, sí. Desde el principio. Sí, es más, o sea, él supo muy bien, muy inteligentemente, que si manejaba el lenguaje y la imagen del Papa pobre, Sí. atraería una simpatía, digamos, mundial, que lo logró. Pero al no haber coherencia entre lo que dice, lo que representa y los problemas que tiene, es ahí donde se le está moviendo todo, no solo en el caso de la pederastia, ¿eh? Ahora, Francisco, pues antes de ser papa, era el obispo de Argentina, ¿no? Era el mero jefe, digamos, de la iglesia argentina. Supongo que en Argentina quizá También hubo casos de pederastia. Y sabía el Pues cardenal ese es- el problema Bergoglio. es como con Lo los sabía todos. políticos. Sí. Todos nos tapamos con la misma cobija. Sí. O sea, sinceramente, está difícil encontrar a un obispo que no haya encubierto casos de pederastia. O sea, el mismo papa cuando fue el Pues, jefe yo de la no lo iglesia. afirmo, No, pero no, no no. No, yo sí lo afirmo. ¿Tú sí lo afirmas? Yo tengo un contacto con la gente de Argentina hace mucho tiempo. De hecho, íbamos a traer aquí a un abogado a México. A final de cuentas no se pudo. Te puedo presentar todos los casos donde no solo supo, sino intervino para proteger a sacerdotes pederastas ante la corte de Argentina, de los argentinos. Digo, lo pregunto porque, pues, no creo que haya llegado el Papa Francisco de la nada a este tema, ¿no? No Él se llega a cumplió- esas alturas Sí. políticas, porque es lo que tenemos que terminar de entender, independientemente de la fe, y no se está cuestionando la fe. Puedes creer en la Virgen María, puedes Sí, creer sí, en no, Dios, desde luego, desde en luego. la Santísima Sí. Trinidad, puedes querer confesarte, lo que sea. Pero independientemente de la fe, mi invitación es a que las personas abran los ojos y se den cuenta que por algo es una institución que tiene 1600 años. Hay quien dice 2000, yo estoy en desacuerdo. Sí, sí, tienes 1600 razón. años, se instaló desde el Imperio Romano con toda esa estructura patriarcal, jerárquica, vertical, ¿verdad? Metiendo dogmas y prometiendo la vida eterna. Y tiene un poder tremendo, pero es una institución Sí. que ha sobrevivido porque ha sabido manejar con su lentitud y sus contactos políticos, tú los dices. económicos. Es una institución la más Pero poderosa. tú misma lo dices, ha sido un modelo exitoso para ellos. Sí. Se han mantenido con Pero ese poder. estamos en el Pero yo siglo te voy a decir, 21. exacto. 21. Hacia eso quiero ir y con eso quiero terminar esta conversación con ustedes el día de hoy, de que si la iglesia, como cualquier otra iglesia y religión, no limpia la casa, no resuelve este tema, la gente se va a ir de esa iglesia. Ya se está yendo. Y es lo creo que no ese es el entienden. tema, ¿no? O sea, Sí. creo que al final del día es un tema espiritual donde lo que uno se acerca a la iglesia y a sus líderes espirituales para buscar apoyo espiritual. Y porque los admiras. Sí, y si se encuentran con este tipo de representantes, pues va a haber una desilusión y se van a salir de la iglesia. Pues ya se están saliendo en México, se están yendo a iglesias evangélicas, no Así es. necesariamente mejores. Sí. Se están yendo al Islam, aquí en México. En Chile tenían una incidencia de catolicismo 80-90%, Alberto, Sí. va en 40%.
En Europa están vacías las iglesias. Vacías. Son museos, ¿ya? Pero ¿quién es el responsable? Bueno, por eso puede ser que la Iglesia Católica siga siendo muy exitosa como institución, pero sí está perdiendo feligresía. Y en América Latina era uno de sus grandes bastiones, cosa que entendió muy bien Juan Pablo II. México era uno de los grandes bastiones. Las tres iglesias más importantes de la Iglesia Católica están en América. Sí. Son Brasil, México y los Estados Unidos. Estados Unidos han perdido... Estados Unidos ha perdido una credibilidad tremenda, la sigue perdiendo. Brasil, con el caso de Bolsonaro y las iglesias protestantes evangélicos, está incrementándose el número de cristianos no católicos que están dejando la iglesia. Y México está en una situación, aquí la Ciudad de México, que es la que tiene la mayor crisis posible, está también perdiendo, vamos en el 80%. Pero eso es lo que creo que tienen que entender, ¿no? Los jerarcas de la iglesia, que yo diría si que no hacen algo y si mantienen el statu quo, pues eventualmente, déjame ponerlo en términos económicos, van a perder participación de mercado. Déjame ponerlo de esa manera, si quieres, muy frívola, ¿no? Pero yo creo que es una variable a tomar en cuenta. Yo le apuesto más a que sea fiel a sus principios, digamos, y que eso atrae naturalmente a quien quiere vivir los valores que promueve. Pero si no es fiel ni siquiera a sus principios, no hay nada que hacer. Así es. Bueno, les voy a pedir un favor cuando terminen ambas reuniones, tanto la de la iglesia como la de Ending Clerical Abuse, vengan y nos platiquen qué pasó, cuál es su perspectiva de lo ocurrido ahí. Invitamos a Bernardo Barranco y hacemos una mesa. ¿Qué les parece? Muy bien. Muchas gracias, mucha suerte por allá en Roma. Coman rico, se come rico en Roma, la verdad. A sufrir a Roma. Bueno, gracias Alberto, gracias Cristina, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.